¿Cómo manejar la frustración? Durante este proceso rumbo a la restauración personal y por ende la restauración matrimonial, pasamos por etapas, pasamos por situaciones que nos llevan a ser probados para medir el nivel de avance o aprendizaje al respecto. Vamos a hablar de un sentimiento que llega sin aviso, que es inherente al ser humano en muchas áreas de nuestra vida: la frustración. Esta es una respuesta emocional relacionada con la decepción que surge de la percepción fallida de algo, provocada por expectativas insatisfechas. La frustración es eso que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Y resultado de ello es sentimos enojo, molestia y decepción. Un estado de vacío donde cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración resultante. Para poder asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que deseamos y en el momento en que lo deseamos, el punto clave reside en la capacidad de gestionar y aceptar este desacuerdo entre lo ideal, lo que deseamos y lo real. Es decir, la forma en la que debemos afrontarla. Veamos qué es la baja tolerancia a la frustración. A las personas que de forma usual reaccionan manifestando frustración, se les atribuye esta característica llamada baja tolerancia a la frustración, que se basa nada más y nada menos que en la capacidad de esperar. ¿Y cómo se comportan las personas con baja tolerancia a la frustración? Por lo general, las personas que presentan una escasa tolerancia a la frustración presentan las siguientes características. Primero, tienen dificultades para controlar las emociones. Segundo, son más impulsivas, impacientes y exigentes. Tercero, buscan satisfacer sus necesidades de forma inmediata, de forma que cuando se tienen que enfrentar a la espera o a la postergación de estas, pueden reaccionar de manera explosiva, con ataques de ira o retraimiento y tristeza en extremo. Cuarto, pueden desarrollar con más facilidad que otros individuos cuadros de ansiedad o depresión ante los conflictos o grandes dificultades. Quinto, creen que todo gira a su alrededor y que merecen todo aquello que demandan, de forma que sienten cualquier límite como injusto, puesto que va en contra de sus deseos. Les cuesta comprender por qué no se les da todo lo que desean. Sexto, tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. 7. Manifiestan una tendencia a pensar de manera radical. Una cosa es blanca o es negra, no hay punto intermedio. 8. Se desmotivan fácilmente ante cualquier dificultad. 9. Realizan chantaje emocional si no se cumple lo que desean inmediatamente, manipulando a la otra persona con mensajes hirientes. ¿Con cuál de esas podemos identificarnos? ¿Con cuál de ellas podemos asumir en este momento que son una alerta que estamos pasando por esa etapa de frustración? Señores, estar frustrado es una experiencia desgastante, tanto en lo emocional, mental y físico, que lleva a la amargura. Algunos ejemplos de frustración en el matrimonio son: cuando tu cónyuge no hace los cambios de comportamiento que esperas y que han sido motivo de discusión, desconfianza y pérdida de respeto por años. Cuando este cambio nunca llega, te frustras. Cuando solo te enfocas en el daño que te hacen, en lo que tú mereces, en lo que no mereces, no te detienes a entender lo que el diablo hace a un pecador, cómo lo ciega espiritualmente, cómo entenebrece su entendimiento, cómo lo ata al pecado.
Cuando según tú, Dios no está haciendo nada en el pródigo porque no lo ves. O porque deseas ver que le está yendo mal y en cambio lo ves feliz. Entonces te frustras y empiezas hasta a cuestionar a Dios. Cuando el cónyuge pródigo lo buscas, le escribes esperando la respuesta que deseas oír por parte de él. Y entonces él es indiferente o es grosero o no te responde en buen término o te responde yo no te amo, no insistas, no me busques. Te frustras porque no esperas en Dios sino en el hombre. Cuando oras 3 días, ayunas 5 y al día siguiente ya deseas ver al pródigo en la puerta de tu casa, de rodillas y pidiendo perdón. Y no sucede, te frustras y dices, ¿hasta cuándo voy a esperar? Esto se demora mucho. No eres capaz de esperar que Dios haga y termine su obra, mientras Dios tuvo toda la paciencia para esperarte a ti. Y de hecho, en muchos casos, no habríamos llegado a los pies de Cristo o echado raíces si no pasa esto. Y Dios ahí esperándonos. Pero aquí vamos con algunos consejos acerca de cómo superar la frustración. Primero, reconoce que no estás libre de ella, no eres exento. También la puedes vivir por más fuerte, maduro o experimentado que seas. A todos nos vienen buenos y malos momentos, dice Eclesiastés 7:14. Siempre les he enseñado que es normal vivir todos estos sentimientos. Lo que no podemos es permitirnos quedar estancados ahí. Segundo, pregúntate, ¿la situación que me está frustrando la provoqué yo mismo? Y si es así, haz las correcciones en ti mismo para que no vuelvas a experimentar la frustración. O sea, no repitas los mismos errores. Eclesiastés 7:29 dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al ser humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Tercero, si la frustración viene por algo en lo que no tienes control, entiende que no siempre podrás manejarlo todo ni controlarlo todo. Deja de preocuparte y encomienda a Dios tus angustias. Filipenses 4:6-7 dice, no se aflijan por nada, sino presentemos todo al Señor en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones, sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuarto, no permitas que la frustración se instale en tu casa. No le brindes silla y café. Con esto me refiero a aquellas personas que se estancan en el sufrimiento, se estancan en el victimismo, siempre están quejándose, enojados, justificándose, culpando a los demás, atacando a los demás, criticando a los demás, estancados en la amargura. Señores, cuidado con eso. A nadie le gusta estar con una persona amargada. Siempre crea un mal ambiente. Una persona amargada aleja, no atrae. Y lo lamentable es que ese tipo de personas decidieron hacer de la frustración su compañera de vida. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quinto, aprende de la frustración. Si bien las situaciones que nos frustran son irritantes, desesperantes, pero también son una oportunidad para aprender de ellas. Aprende cómo llegaste a esa situación. Aprende cómo reaccionar la próxima vez que te ocurra. Aprende cómo la frustración puede acercarte más a Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Haz una oración de humildad. Esta oración te recuerda que no siempre tienes la razón y que puede haber otras maneras de ver una situación. Te ayuda a abordar tus frustraciones con una mente abierta. Sexto, tómalo con humor. La Biblia dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Proverbios 17:22. Esto quiere decir
que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, pensamientos divertidos pero sanos, pensamientos positivos. En ocasiones, lo mejor que puedes hacer es reírte de ti mismo o de la situación que estás viviendo. Aunque claro, esto es difícil para los enojones, para las enojonas, pero haz el esfuerzo. Ora para que nuestro Señor pueda ayudarte a ver luz en medio de la oscuridad, ayudarte a sacar lo positivo de esa situación que parece imposible. 7. Agradece, agradece y agradece. Siempre he enseñado esto y lo vuelvo a repetir. El mejor antídoto contra la queja es el agradecimiento, señores. Cuando agradeces a Dios, incluso por aquellas situaciones complicadas, te haces libre. Regresa a tu paz. Es una paz que viene del cielo y que puede cicatrizar toda herida. Quien es agradecido siempre tendrá más motivos para agradecer. Esta es una forma como de desviar tu atención de lo que te frustra y devolverlo a donde pertenece. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 8. Entra en una comunión con Dios. No hay mejor manera de luchar contra la frustración que pasar tiempo a solas con Dios, ya sea en oración, leyendo la palabra, alabando, adorando, ayunando, meditando en silencio, congregándonos. Las disciplinas espirituales son armas poderosas a la hora de combatir la frustración. En el libro de Lucas lo corrobora. Lucas 22:44 dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. 9. Alábale. La alabanza tiene un poder increíble de soltar, liberar, desatar las cadenas que oprimen. Así que la próxima vez que experimentes frustración, coloca alabanzas y ponte a cantar a todo pulmón. Esto no solo liberará tensiones, sino que sacará tu espíritu de los problemas que te atormentan. Salmo 119:164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. 10. Declara liberación. Nuestras palabras tienen poder. Y así entonces, en vez de maldecir, criticar, murmurar, quejarte por aquello que te está frustrando, dale la vuelta y declara bendición. En vez de quejarte, alaba. En vez de deprimirte, declárate victorioso. En vez de enojarte, di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Señores, declarar es expresar fe, expresar positivismo, expresar victoria. La frustración va a venir, no la puedes evitar, pero sí puedes superarla, porque de ello sí tienes el control. Supérala. Cuando sientas frustración, no recurras a viejos y malos hábitos como dejar de ir a la iglesia, que te dejas vencer por el desánimo, cerrarte como una ostra, no permitiendo que nadie te pueda ayudar, volverte maldiciente o mal hablado, enojarte contigo mismo o con los demás culpándole de tus desgracias, dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar tu comunión con Dios. La clave es recordar que Dios tiene el control, incluso cuando sentimos que todo va mal. Cuando te sientes frustrado, da un paso atrás y evalúa la situación. Si hay algo que podemos hacer es poner nuestra confianza en Dios y hacer todo lo posible para cumplir su voluntad. Quizás no veamos resultados de inmediato, pero debemos seguir confiando en Él y trabajando para Él. Y allí se requiere paciencia. La adecuada gestión de la frustración se torna alrededor de la actitud. Y esta es una de ellas. Y esta puede trabajarse y desarrollarse, porque la frustración es un estado transitorio, por lo cual es reversible. Mira que en la Biblia encontramos varios ejemplos de esta situación, varias personas que pasaron estos duros momentos de frustración. Una de las más conocidas es la historia de Job, que pasa por una serie de situaciones increíblemente frustrantes y no entiende por qué Dios permite que sucedan. Job experimentó una gran frustración cuando enfrentó pérdidas.
A pesar de su rectitud, se sintió desorientado y abrumado por la adversidad, cuestionando así el propósito y la justicia de Dios. Otro ejemplo es la historia de Moisés. Pasa años sacando a los israelitas de Egipto, pero ellos siguen alejándose de Dios y haciendo las cosas a su manera. Esto genera frustración para Moisés. Él caminó enfrentando la resistencia y encontrando paciencia en la frustración. Moisés se frustró con la incredulidad del pueblo de Israel mientras los guiaba hacia la tierra prometida. En varias ocasiones su paciencia fue puesta a prueba, lo que llevó a momentos de frustración y de desánimo. Pero tenemos también a Elías, superando la desesperanza en tiempos de oposición y persecución. Elías, el profeta, se sintió frustrado y desesperanzado cuando, después de enfrentarse a la oposición y la persecución, incluso deseó la muerte. Tenemos a Jonás, la angustia y desilusión de huir de la voluntad de Dios. Experimentó frustración cuando Dios le pidió que proclamara un mensaje de arrepentimiento a Nínive. En lugar de obedecer, huyó en la dirección opuesta, lo que resultó en su propia angustia y desilusión. Tenemos a David. Experimentó frustración en varias etapas de su vida, especialmente cuando enfrentó la persecución y las dificultades. En esos momentos David buscaba consuelo y fortaleza en Dios. Expresó su frustración a Dios a través de los salmos, pero también renovaba su confianza en la fidelidad y en el poder de Dios. Tenemos a José, manteniendo la fe y descubriendo el plan mayor de Dios en medio de las pruebas. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó duras pruebas y frustraciones. Sin embargo, en cada situación se mantuvo fiel a Dios y confió en que Dios tenía un plan mayor. José finalmente fue exaltado a una posición de autoridad y pudo perdonar a sus hermanos, mostrando una actitud de gratitud y perdón. Tenemos a Jeremías. Fue llamado por Dios a ser profeta, pero enfrentó oposición, rechazo y persecuciones constantes. Se sintió frustrado y desanimado en muchas ocasiones, pero siempre recurrió a Dios en oración y encontró consuelo y fortaleza en su palabra. Jeremías aprendió a confiar en el poder y la sabiduría de Dios en medio de la adversidad. Tenemos también a Pablo. Experimentó diversas formas de frustración, incluyendo también oposición, persecución y desafíos en su ministerio. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la frustración, Pablo se apoyó en su fe y en la gracia de Dios. Aprendió a encontrar gozo, incluso en medio de las dificultades. Señores, estas historias nos recuerdan que la frustración es una parte natural de la vida. No siempre entenderemos por qué las cosas suceden como son y a veces nos sentiremos enojados y hasta molestos, pero mientras seamos fieles a Dios, Él nos ayudará a superarlas. Tenemos a Noemí también. La historia de Noemí es muy conmovedora. Ella y su marido salieron de Israel para irse a Moab, porque en su país natal había hambre. Los planes de la familia eran encontrar en su nuevo hogar el sustento para vivir. Pero al pasar los años, tanto su esposo como sus dos hijos murieron, quedando ella sola junto con sus dos nueras en Moab. Una viuda en tierra extranjera era destinada a una vida miserable. Por eso decidió volverse a Israel, pero una vez en su pueblo declaró: no me llamen Noemí, que significa placentera. Mejor llámenme Mara, porque Dios me ha amargado. Mara significa amargura. Noemí se convirtió en una mujer amargada, derrotada. La frustración la estaba consumiendo. Estos personajes bíblicos nos muestran que la frustración es una experiencia humana común, la cual se puede presentar tanto en adultos como en niños, incluso entre aquellos que tienen una relación cercana con Dios. Sin embargo, también nos enseña que, a pesar de la frustración, podemos encontrar consuelo, esperanza, confianza en el plan y el propósito de Dios. A través de la oración, la confianza en la palabra de Dios y el enfoque en su gracia y poder, podemos encontrar fortaleza y superar toda dificultad, toda frustración. Una de las primeras cosas que debemos hacer es orar cuando experimentemos frustración.
porque esto nos ayuda a concentrarnos y centrarnos en lo que es importante, al igual que saber pedir ayuda cuando se considere necesario. La Biblia nos dice que busquemos sabiduría cuando estemos frustrados, porque la sabiduría nos ayudará a comprender nuestra situación y descubrir qué hacer. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios, que da a todos generosamente, sin encontrar falta, se las dará. Hay decenas de versículos que pueden ayudarnos a afrontar sanamente esta emoción. Uno de los versículos más famosos sobre la frustración está en el libro de Proverbios. La suave respuesta aclara, quita la ira, pero la palabra dura hace subir el enojo. Proverbios 15:1. Este versículo nos enseña que nuestras palabras tienen poder y que debemos usarlas sabiamente. Cuando nos sentimos frustrados, a menudo es tentador arremeter con enojo, pero este versículo nos recuerda que es mucho más probable que responder con bondad alivie la situación. Otro versículo útil es el del libro de Santiago. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Este versículo no minimiza la dificultad de lidiar con la frustración, sino que reconoce que la frustración es a menudo el resultado de pruebas y desafíos en la vida. Pero también nos dice que podemos ver estas pruebas como oportunidades de crecimiento. Si vemos la frustración como una oportunidad para crecer y aprender, puede ser mucho más fácil afrontarla. La Biblia nos dice también que debemos tener cuidado de no permitir que la frustración se convierta en una ira pecaminosa. Cuando nos sentimos frustrados, señores, debemos simplemente dar un paso atrás y preguntarnos qué está causando ese sentimiento. ¿Es algo que podemos cambiar? Si es así, hacer un plan para atacar el problema puede ayudarnos esto a superar esas emociones negativas. Ahora, si la fuente de la frustración es algo que no podemos controlar, como el comportamiento de otra persona, entonces debemos aprender a dejarlo ir y confiar en Dios, entregarlo, soltarlo a Dios y permitir que Él se encargue. No podemos controlarlo todo, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y Él hará que todo sea para nuestro bien. Romanos 8:28. Dios les bendiga.